Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. En este jueves 2 de julio de 2020 les damos las gracias por estar pendientes siempre de Diálogo con Ernesto López. Esta mañana vamos a tener un tema bastante interesante, sobre todo para conocer las finanzas del Estado, cómo se encuentran, cómo estuvo también el cierre de las declaraciones sobre la renta del ejercicio 2019 y también del tema de transparencia, que es uno de los puntos que no podemos dejar por fuera durante la entrevista de este día. Me acompaña precisamente el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para conocer estos y otros temas. Ministro, muy buenos días, gracias por su tiempo y bienvenido a Diálogo. Buenos días, Osvaldo, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como siempre es un gusto atender y estar a la orden. Muchísimas gracias, ministro. Vamos a ir directo al grano, lo más reciente que hemos tenido, el cierre de la declaración de la renta que finalizó el 30 de junio. ¿Cuántas fueron las personas que presentaron las declaraciones de la renta y cuántas son las que no lo hicieron en este ejercicio del 2019 que del año pasado, ministro? Bueno, Osvaldo, primero hay que decir que a pesar de la etapa de pandemia y crisis que hemos tenido, es importante hacerle ver a los buenos ciudadanos, a los buenos contribuyentes que se acercaron y pagaron sus impuestos. Hubo una etapa, digamos, de extensión del plazo. El plazo normal es el 30 de abril y debido pues a la pandemia pues se extendió el plazo al 30 de junio. Y el 30 de junio había dos opciones: pagar el 100%, digamos, del impuesto, o pagar el 10% del impuesto y pagar el resto en lo que va de los meses del año en curso, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros habíamos mantenido una expectativa de 573.000 contribuyentes, un promedio de 573.000 para que se acercaran a declarar impuestos, y de esos pues se acercaron 562.121. Todavía hay gente que está declarando, digamos, en esta última semana, en esta primera semana del mes, que pues por alguna razón se le olvidó, lo dejó de último y se está acercando, digamos, en línea a declarar. Esto no implica ninguna multa, ministro, a pesar de que haya sido después del periodo. Hay una etapa, digamos, en la cual ya comienza, digamos, el periodo para las personas que no lograron pagar, que genera, digamos, algún tipo de multa de interés. Claro, en esta etapa con 2 días, el que lo hace ahorita no tiene intereses, pues, pero sí hay una multa, un atenuante, digámoslo así. El segundo aspecto que hay que recalcar es que hay 10.879 contribuyentes que no se acercaron al pago, es decir, perdón, 10.879 declaraciones que no lograron entrar, digamos, al último de mes. ¿Qué es lo que pasó? Al final de esos 562.000 nosotros tenemos una proyección de 463 millones y lo que realmente declararon los contribuyentes son 500.2 millones. Es decir, hay una recaudación adicional con respecto a la meta de 37.2 millones de impuestos sobre la renta, que no necesariamente, y eso es bueno aclararlo, digamos que no necesariamente es que entraron 500 millones a las arcas del fisco, sino que eso es el impuesto sobre la renta declarado. Probablemente los contribuyentes ya adelantaron, digamos, ese pago de impuesto a través del impuesto del pago a cuenta que se paga mensual, ¿verdad? Pero que al final del ejercicio se declara. La declaración son 500 millones y de esos 500 millones también hay 20.000 contribuyentes que solicitaron pago a plazo, que implican 264 millones de dólares. Es decir, de las personas que
tenían que declarar impuestos. Hay 20.000 contribuyentes que dicen yo solo voy a pagar el 10% y me quedan 264.5 millones que yo voy a pagar a plazos, es decir, que los vamos a percibir entre julio y diciembre. Son contribuyentes que a lo mejor pues consideraban que no se podían quedar, digamos, sin esa liquidez en esta etapa de pandemia y dijeron voy a pagarlo mejor a plazos a medida que el tiempo transcurra. Es importante, Osvaldo, también mencionar que hay, digamos, algunos contribuyentes que no se acercaron a pagar y que la Dirección de Impuestos Internos, con su facultad fiscalizadora, tiene que hacer las revisiones pertinentes. Hay 25 grandes contribuyentes que no declararon impuestos y hay 183 medianos contribuyentes que tampoco declararon impuestos. Entonces ahí habría que ver, digamos, cuáles son las razones y ahí la facultad de la Dirección de Impuestos. También creo que vale la pena, Osvaldo, si me lo permites, hacer el comercial de agradecer, digamos, al personal de Impuestos Internos, porque este es el periodo, digamos, en el cual ellos es cuando más trabajan 24 horas, ¿no? 24/7, y están ahí pendientes de las consultas que se hacen. Ahora bien, ¿cómo cerró en términos de personas naturales y de empresas? Las personas naturales tienen, dentro de esos 562.000 contribuyentes, hay 525.999 personas naturales, o sea, personas asalariadas, personas que tienen su salario también y son rentas diversas, o sea, que tienen algún tipo de negocio pequeño, que contribuyeron, y hay 36.122 personas jurídicas, es decir, empresas, que pagaron también, que presentaron su declaración. Creo que esos son, digamos, los datos más importantes en términos de declaraciones. Quizás un dato adicional sería cuántos de esos 562.000 son grandes, medianos y otros. Dentro de esos 562.000 hay 977 grandes contribuyentes, 2.707 medianos contribuyentes y 558.438 otros contribuyentes, es decir, los pequeños contribuyentes. ¿Cómo ha estado la recaudación? Aquí es importante aclarar que normalmente nosotros hablamos de dos tipos de recaudación: la recaudación del mes, cómo está toda la recaudación del mes, y cómo está la recaudación del semestre. Entonces, la recaudación del mes, del 1 al 30 de junio, nosotros esperábamos una recaudación total de todos los impuestos de 398.7 millones. Y al final, digamos, recaudamos 354.8. Es decir, hay una disminución en base a lo proyectado de 44 millones de dólares, Osvaldo, y esto es en base al presupuesto, digamos, una disminución del 11%, es bastante alta, pero aquí hay algunos datos que comienzan a dar señales positivas, así como esta recaudación de renta, y es que la disminución de los ingresos con respecto al año pasado es del 4.3%. Entonces, a pesar de la emergencia que hemos estado viviendo, ministro, los ingresos percibidos con respecto al año pasado tienen una disminución del 4.3%. ¿Cómo ha estado el punto de la evasión fiscal? Ya hemos hablado un poco acerca de la recaudación, pero la evasión fiscal, hace pocos días el viceministro de Recaudación también hizo una denuncia ante la Fiscalía de un empresario que estaba evadiendo pues muchos millones de dólares. ¿Y cómo está ese tema? Me gustaría que habláramos también de esto, ministro, de la evasión todos fiscal. Los años se hacen planes de evasión y elusión de impuestos. Todos los años se establecen, digamos, por sectores, cuáles son aquellos sectores que han disminuido, digamos, su recaudación, cuáles son aquellos sectores, digamos, que tienen una percepción de impuestos menor a los años anteriores, y se dan algunos parámetros. Es decir, hay vectores
que la Dirección de Impuestos Internos tiene frente a cuando hay un proceso de fiscalización, un proceso de auditoría que genere una situación de evasión o elusión. Frente a eso, la Dirección de Impuestos Internos tiene dentro de sus facultades, digamos, llevar a cabo procesos en los cuales tiene que auditar, digamos, y solicitar información a los contribuyentes. Si esa información, digamos, no respalda, digamos, lo que los vectores de la Dirección General de Impuestos Internos tienen, entonces comienzan otro tipo de procesos, ¿no? Entonces son planes que normalmente al año pueden rondar entre 60 y 100 millones de dólares, los procesos de evasión fiscal, digamos está dentro de ese marco, ¿no? Una vez al mes, 2 veces al mes, el director de impuestos internos junto con el viceministro pues van y presentan algunos casos que son investigados, digamos, en la unidad penal. Hay una unidad penal en impuestos internos que esa lo transfiere, digamos, a la Fiscalía General de la República. Creo yo que tenemos que seguir haciendo siempre los esfuerzos por disminuir la evasión fiscal. En tiempos de crisis, Osvaldo, la evasión fiscal aumenta. La evasión fiscal aumenta porque las personas, digamos, dejan de percibir sus ingresos o buscan, digamos, no declarar sus ingresos. ¿Por qué? Porque prefieren tener los recursos las personas y tratar de dejar a un lado la parte formal, ¿no? Entonces, creo yo que ahora la labor, digamos, de impuestos internos es mucho más grande porque tiene que llevar a cabo esa revisión de procesos que disminuyan los niveles de evasión. Desde el año 2010, más o menos, ¿no? Yo vengo haciendo estudios dentro del Ministerio de Hacienda sobre evasión fiscal. Y la evasión fiscal, digamos, a lo largo de todos estos años, en un ejercicio de 10 años, ha bajado de más o menos 40 puntos a alrededor de 28 puntos. Seguramente en esta etapa de crisis va a aumentar un poco más de ese 28% de evasión en IVA principalmente, eso nos va a llevar, digamos, a hacer nuevos análisis estadísticos de cuáles son los sectores que están generando algún tipo de disminución en la recaudación de IVA. Así también se hacen evaluaciones de recaudación en renta, con la cual lo que se busca es tratar de estimar cuál es la recaudación efectiva que deben de tener los contribuyentes, y esa recaudación efectiva que normalmente tú como una persona natural o yo como una persona natural podemos pagar entre el 20 o 30% de nuestro impuesto sobre la renta, ¿ya? Pero probablemente haya algunos contribuyentes que ese 20 o 30% que deben pagar se convierte entre el 1 a 10%. Las personas jurídicas normalmente tienen un promedio de alrededor del 3% de tasa efectiva. Las personas con rentas diversas, las personas naturales rentas diversas rondan más o menos el 10%, y las personas naturales puras, es decir, asalariadas, que solo tienen un salario, normalmente su impuesto sobre la renta está efectivamente de acuerdo a su tabla, 10%, 20% o 30%. Entonces esos son parte de los vectores que nosotros analizamos para poder determinar distintos procesos. Bueno, hablemos de otro punto que es también importante, ministro, de recaudación de dinero también que debe de tener para poder atender la emergencia. Sabemos que dentro de la Asamblea fueron aprobados más de 3.000 millones para atender esta pandemia del COVID-19, pero se tienen que hacer también gestiones para poder recuperar este dinero o ver de qué manera se puede tener este dinero para las arcas del Estado. ¿Cuántos millones son los que están pendientes para gestionar, para atender la emergencia, ministro? Bueno, la Asamblea hace dos autorizaciones legislativas. Creo que es importante decirlo de esa forma. La primera autorización legislativa que ellos hacen es la
aprobación de gestionar 2.000 millones de dólares en títulos de deuda pública en el mercado internacional, de créditos de organismos internacionales o de ambos mecanismos, créditos y deuda pública. La ley que ellos aprueban, en el artículo 5, si mal no recuerdo, aparece un apartado que dice que cualquier crédito debe pasar por el 148 de la Constitución. ¿Qué implica que pasen esa aprobación de gestionar recursos por el 148 de la Constitución? Que en el momento en que el Ministerio de Hacienda gestiona recursos, debe llevar su proceso como que si comenzara de cero. Llevar el préstamo para autorización, para poder aprobar las condiciones crediticias. Luego de esa aprobación que nosotros decimos la primera vuelta, hay que llevar de nuevo el préstamo para ratificación. Y entonces en la ratificación se aprueba, digamos, el destino de los recursos. Eso es lo normal, pero en el decreto adicionalmente dice que la Asamblea debe aprobar un presupuesto y que ese presupuesto también debe ser aprobado por mayoría calificada. O sea que hay 3 vueltas, de las cuales las 3 son mayoría calificada. Entonces, ¿qué es lo que hay de esas 2 aprobaciones? 2.000 millones que se autoriza a gestionar y luego hay otros 1.000 millones. Entonces se autorizan 3.000. Gestionar. Entonces, de esos 2.000, nosotros hemos llevado a la Asamblea 1.000 millones. De esos 1.000 millones se han aprobado ya en todas sus vueltas, en las 3 vueltas, los recursos del Fondo Monetario Internacional, que son 389 millones, y de los restantes 611 millones, se han autorizado 320. Cuando digo autorizado, es bueno aclararle a la población que esos son primera vuelta. Es decir, Osvaldo, que faltan 2 vueltas más. Falta el proceso de ratificación y falta el proceso de asignación de recursos en el presupuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay otros 300 millones ahí, digamos, en la Asamblea que le falta todavía la autorización de primera vuelta. Nosotros esperamos, digamos, ir esta semana a la Asamblea de regreso, a llevar la solicitud de ratificación y a llevar, digamos, un presupuesto indicativo, un presupuesto extraordinario indicativo de cómo se está estableciendo el destino de los recursos. Entonces, con eso, nosotros llevamos ahí 1.000 millones, estamos trabajando, digamos, en otros 600 millones del BESIE para poder ser autorizados por la Asamblea y también estamos trabajando, digamos, con otro préstamo de 200 millones del Banco Mundial y otro adicional del BID para el sistema financiero público. Creo yo que podemos alcanzar casi los 2.000 millones solo con organismos internacionales y buscar, digamos, la diferencia, el monto más pequeño, Osvaldo, con emisiones de deuda pública, que esas ya son, digamos, emisiones internacionales que tienen que llevarse a cabo, pues, en las mejores condiciones crediticias que en ese momento El Salvador pueda tener. Bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, en su momento pues se ha quejado de que los diputados no le han dado un centavo partido por la mitad para atender esta emergencia, pero sin embargo los diputados de Arena y el FMLN señalaron que el Ministerio de Hacienda no ha presentado el presupuesto extraordinario para el uso de los fondos públicos que ha aprobado la Asamblea Legislativa por 3.000 millones. Dicen que es falta de que ustedes vayan presentando algún tipo de propuestas o presupuestos, ministro, por eso es que se va tardando muchas veces nosotros le insistimos, Osvaldo, a la Asamblea que
hay problemas de conocimiento, de técnica presupuestaria, ¿no? Que aún así nosotros estamos buscando cómo llevarles a ellos el presupuesto extraordinario, porque la ley es clara, la Constitución es clara, ¿ya? Que dice que debe haber recursos reales para presentar un presupuesto extraordinario. Y el ejemplo que yo les daba a ellos es el PEIS, el presupuesto extraordinario de inversión, que se dio allá en el 2009, cuando comenzaba la administración la primera administración del FMLN. Y es que se autorizan recursos de préstamos, y esos préstamos son dirigidos para proyectos de inversión, para generar un presupuesto extraordinario de diferentes periodos fiscales. Y hay una fuente de financiamiento real. En este caso, ¿cuál es la fuente de financiamiento real? ¿Bonos o préstamos? La fuente de financiamiento real tiene que tener una ley vigente. La ley vigente, en este caso, si el decreto 608 hubiera dicho que se autorizan 2.000 millones de emisión de deuda pública, en ese momento me está autorizando y ratificando la deuda pública. Y entonces sí, esa es una fuente de financiamiento real. Pero el artículo donde dice el artículo 1 del 608 habla de gestionar títulos de deuda, créditos o ambas cosas. Entonces, ¿cuál es la fuente de financiamiento real en ese artículo? No la hay, porque después me mandata el 148. Si de una vez me hubiera mandatado a que esos recursos estaban ratificados, entonces le está dando la capacidad de generar el presupuesto extraordinario, porque había una fuente de financiamiento real. Pero el 608 no me está mandatando a eso. El 608 me está diciendo, vaya al 148 de la Constitución. Entonces no hay una fuente de financiamiento real hasta que se logre ratificar cada préstamo. Y es lo que nos ha costado que entiendan. Yo no sé si soy yo el que explica mal o no, pero la verdad es que eso es lo que le hemos dicho en sucesivas ocasiones, y la mención es, no, es que tiene que llevar un presupuesto extraordinario. Si es que yo no digo que no lo voy a llevar, el tema es que tiene que haber una fuente de financiamiento real, a diferencia del resto de decretos, ¿eh?, que llevan una fuente de financiamiento real ratificada. Entonces me da la opción de hacer ese presupuesto extraordinario. ¿Qué es el presupuesto extraordinario ahorita? Por ejemplo, aprobaron 20 millones del Banco Mundial. De esos 20 millones ya puedo llevar presupuesto extraordinario, porque es una fuente de financiamiento real, que está ratificada, ¿ya? Mientras que de los otros 600 millones no hay una fuente de financiamiento real. De eso que ya está en la Asamblea, algunos con primera vuelta, otros que van para segunda vuelta, aún no son parte de la legislación vigente, y por tanto no puede llevar, digamos, un presupuesto extraordinario donde está su gasto, pero ¿cuál es la fuente de ingresos? La fuente de ingresos no está ratificada. Entonces, yo no logro, digamos, que los diputados logren comprender esa técnica presupuestaria. Incluso les he puesto a todos los técnicos a la mesa para que ellos sean los que hablen por Hacienda, porque a lo mejor piensan que este es un tema político. Pero por ninguna razón es un tema político. Es un tema eminentemente técnico, ¿ya? Y si tienen a bien preguntarle al resto de países de Centroamérica cómo se maneja este tipo de cosas, o al mismo Fondo Monetario, lo pueden hacer. Si no hace falta que crean en este ministro. Lo importante es que tengan la claridad de que hay razones técnicas que impiden hacer cosas políticas, simple.
Hablemos de los 3 millones de dólares que fueron asignados para los médicos, para el seguro de los médicos, algo que no estaba en un primer momento contemplado para esta emergencia. Hablemos a partir de cuándo estarían como disponibles estos 3 millones para estos seguros de los médicos que están en primera fila. Bueno, estos recursos ya están disponibles, ya fueron aprobados por la Asamblea, me parece que ya lo ratificó el presidente. Es una solicitud, digamos, que el presidente nos había hecho sobre qué posibilidad de poder aumentar, digamos, a través de un refuerzo presupuestario, el Ministerio de Salud para que pudiera atender el seguro de vida. Nosotros hicimos un Consejo de Ministros en el mes de mayo, donde vimos ese tema, pero a pesar de que nosotros en Hacienda hicimos un esfuerzo por modificar nuestras asignaciones presupuestarias para darle esos recursos al Ministerio de Salud, lo teníamos en stand-by porque estábamos esperando que se autorizaran algunos recursos en la Asamblea. ¿Por qué? Porque no podíamos financiar al 100% pues, los rubros del Ministerio de Hacienda. Entonces, una vez que se autorizan los recursos del Fondo Monetario Internacional, entonces ya comenzamos el trámite para poder ir a la Asamblea, y una vez pues que ya el presidente nos había dado su aval, pues fuimos con el ministro de Salud a presentar, digamos, esos recursos a la Asamblea Legislativa, y qué bueno que la Asamblea Legislativa no le ha dado retraso, digamos, a esos 3 millones. Fueron autorizados, digamos, por la Comisión de Hacienda para que pudieran aprobarse. Creo que es un aspecto humano, digamos, para los empleados del Ministerio de Salud que están atendiendo las líneas de emergencia, y para el 100% de los empleados del Ministerio, así también como para Fosalud. Una vez, digamos, que no estoy seguro si ya se ratificó, pero si una vez que, digamos, que esto esté publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Salud pues hará las gestiones en base a un proceso de licitación, digamos, para poder pues garantizar el seguro de vida de los empleados. ¿Cuál es la proyección de recaudación ante la apertura económica, ministro? Bueno, creemos que vamos a mejorar, digamos, nuestra recaudación a medida que la economía vaya ordenándose. Claramente ese orden tiene que ser de una forma muy gradual, muy lenta, digámoslo de esta forma. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos expandir, digamos, los procesos de pandemia, digamos, que tenemos. Actualmente tenemos más o menos un promedio de 300 personas, poco menos de 300 personas que se van considerando, salen positivos, digamos, con la pandemia. Y si nosotros abrimos o aperturamos la economía, a pesar de que es bueno para la economía y es bueno para los impuestos porque la economía está caminando, estaríamos desatendiendo, digamos, la posibilidad de poder ir mejorando la salud pública, es decir, que poder garantizar, digamos, que las personas puedan trabajar de una forma más segura. Y en ese sentido creo yo que es importante reconocer, digamos, que debemos atender los protocolos sanitarios, debemos atender, digamos, la parte sanitaria desde el sector privado también. Nosotros hemos calculado que a lo largo del año vamos a tener una pérdida de más o menos 990 millones. Ojalá y sea menos. Y los indicadores que hemos finalizado, digamos, al mes de junio me podrían mostrar que pueden ser menos. Eso implica tener una recaudación al final del año de más o menos 5.382 millones de dólares entre los ingresos corrientes y las contribuciones especiales. Son 990 millones menos de los que habíamos proyectado en el presupuesto, Osvaldo. Eso implica
que del 31 de mayo en adelante, perdón, de junio en adelante, tenemos que seguir recaudando impuestos de una manera probablemente más gradual, pero el IVA va a tener disminuciones importantes porque la economía no va a estar al 100%, pero la renta, digamos, esos 262 millones, 64 millones que quedaron de pago a plazos, los vamos a ir percibiendo en el tiempo. Digamos, lo que requerimos es que las personas sigan pagando, digamos, su impuesto sobre la renta de forma ordenada, de tal forma que pueda, digamos, el círculo de la economía también mantener. Seguramente la inversión pública y privada va a renacer ya a partir del mes de julio. Bueno, necesito ir a la pausa, ministro. Son ya las 7 de la mañana con 1 minuto. Usted no nos cambie. Feliz provecho si se encuentra pues desayunando a esta hora. Y qué bueno que lo hace con diálogo. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, muchas gracias por hacerlo. Le comento que estamos platicando con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y en este bloque vamos a hablar un poco acerca también de la contracción económica debido a la emergencia del COVID-19, cómo está el balance de estas finanzas en nuestro país. ¿Cuál sería el impacto de la contracción económica en las finanzas del país, ministro, ante esta emergencia? Bueno, realmente hay un deterioro, digamos, de las finanzas públicas a nivel mundial. Prácticamente todos los países tienen que llevar a cabo esfuerzos por conseguir fuentes de financiamiento que, digamos, modifiquen sus estados financieros porque hay una pérdida sustantiva de ingresos. Esa pérdida sustantiva de ingresos en un ejercicio normal, sin crisis, digámoslo así, debería llevarnos a tal vez una disminución sustantiva de gasto. Pero en las etapas de pandemia es diferente. Lo que se debe hacer, digamos, o lo que la economía nos dice que debe hacerse es generar medidas de política fiscal que den una expansión de gasto público, es decir, un incremento de gasto público. Perdón, ¿por qué? Porque lo que busca es tener que atender esa emergencia de forma tal que se puedan cubrir las necesidades en materia de salud pública. La salud pública debe tener los recursos necesarios para poder garantizar que así como la economía va abriendo, la salud pública tenga la capacidad de ir absorbiendo, digamos, los requerimientos que la sociedad necesita. Eso implica que debe haber incrementos de gasto público importantes dirigidos directamente al área de salud pública. Y eso es un poco lo que hemos hecho, Osvaldo. ¿Qué trae consigo, digamos, ese incremento de gasto público? Trae un incremento de déficit fiscal y trae un incremento de deuda pública. Nosotros estamos trabajando de la mano con el Fondo Monetario Internacional para poder presentar escenarios fiscales que muestren, digamos, la tendencia al final de este año y que muestren pues cuál es la situación fiscal del país. Se habla de que la deuda puede cerrar, algunos dicen puede aumentar de 70 a 83, a 84, otros dicen de 70 va a aumentar a 90, 93, 94. Hay que ver, digamos, a medida que van entrando desembolsos de préstamos o emisiones internacionales, cuál va a ser el dato final, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que va a haber un aumento importante del déficit fiscal por encima del 6-7%, seguramente mucho mayor,
pero ese déficit es temporal y lo que se va a hacer en el ejercicio 2021 es aumentar, digamos, los ingresos de forma administrativa, tratar de hacer medidas administrativas. Viene ya todo el sistema de facturación electrónica, que lo hemos venido mencionando, digamos, a través de todo el año, que va a generar más ingresos también para financiar el presupuesto. Y esas medidas, digamos, aunadas a un análisis de gasto público, a una reestructuración del gasto público dentro del presupuesto, nos hará, digamos, que ese déficit temporal que hemos tenido en el ejercicio 2020 disminuya por lo menos a la mitad en el ejercicio 2021. ¿Y por qué a la mitad? Bueno, ¿qué gastos se han tenido este año, Osvaldo? Se pagaron 350 millones para los $300 de transferencias monetarias. Se pagaron los 43 millones del préstamo de YAICA. Se pagaron los recursos a través de FOPROMID para atender la emergencia por la tormenta y la emergencia por la pandemia. Y se va a seguir atendiendo, digamos, las dos alertas, ¿no? Entonces, esos recursos, Osvaldo, son temporales. Ya no se van a dar el año pasado, son en este momento. Entonces, el próximo año, esos recursos disminuyen el déficit fiscal porque son recursos que ya no vas a utilizar. Entonces, pongamos un ejemplo, nuestro déficit fiscal puede estar ahorita a menos 8%. ¿Ya? Y entonces, de ese 8%, nosotros teníamos una expectativa sin crisis de 3%. Entonces, probablemente haya 4 puntos de esos 8 que son déficit temporal de este año, que ya el otro año ya no los vamos a tener. Pero, por ejemplo, ¿qué me va a incrementar el déficit del otro año? Hay que contratar 1,000 plazas para salud pública, nuevas, para poder atender, digamos, todo el incremento que ha habido de infraestructura hospitalaria. Entonces, ese gasto, digamos, ya no es temporal, ese gasto es permanente y es un gasto necesario. Entonces, hay una disminución rápida para el ejercicio 2021 del déficit fiscal. Así también, cuando hablamos, Osvaldo, y me preguntas cuáles son un poco los parámetros económicos, es que la economía debería tener, digamos, ese mismo rebote. Que si ahora tenemos una economía que cae menos 8 puntos, o sea que la economía se estanca, pues, y debido a la crisis, pues se ha impactado la disminución del producto. Entonces, el próximo año debería de generarse ese rebote. ¿Por qué? Porque la capacidad es de que en este momento está en pausa, pero el 2021 yo necesito incentivar mi economía, necesito inversión pública, necesito inversión privada, necesito restaurar los proyectos estratégicos, necesito restaurar los proyectos que tienen que ver con energía, necesito restaurar los proyectos de transporte, de infraestructura, seguir con los proyectos municipales, seguir con los proyectos que tienen que ver con hospitales, terminar la infraestructura vial. Entonces hay muchos proyectos que tienen que aumentar su ritmo y eso seguramente va a generar, digamos, ese rebote económico que ojalá, digamos, salga ya alguna parte de esta zona de la pandemia. Creemos que es importante, pues, que nos vayamos ordenando en materia de cómo esa gradualidad, así como lo ha presentado la ministra de Economía, debe llevarse a cabo, y en ese sentido, pues, tratar de restaurarle los indicadores económicos al final del año y para el siguiente. Con esta contracción económica, ministro, El Salvador en números rojos y con la mayor caída en Centroamérica, según lo ha dicho el Banco Central de Reserva también, que el PIB para este año se tiene una proyección de un 8.5%, tal como lo publicó también el periódico La Prensa en su momento, en
artículo que sacaban, ministro. Efectivamente, por eso decía yo que la contracción de la economía, pues para este año puede rondar el 8%. Nosotros seguimos los datos del Banco Central. El Fondo Monetario dice que puede ser un poco menos, más o menos 7.5%. Pues tampoco, digamos, es una variación tan grande, pero lo que está claro es que tiene que haber, digamos, un reajuste en la economía, en sus parámetros económicos y fiscales, de tal forma que en el mediano plazo podamos recuperar, o en el largo plazo, de aquí al 2030, 2035, podemos recuperar los indicadores que teníamos antes. Y para eso nosotros estamos haciendo proyecciones, estamos trabajando, digámoslo así, Osvaldo, llevo como 10 escenarios tratando de pensar cuál puede ser el más real para de aquí al 2035 establecer parámetros e indicadores de déficit fiscal y deuda pública. Todavía estamos trabajando de la mano con el fondo estos parámetros para poder presentar, digamos, a la Asamblea Legislativa las modificaciones de ajuste a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es la que nos tiene que medir, digamos, en el largo plazo, en los próximos 10 años, a esta administración, a la siguiente y a la siguiente, cuál es la línea de trabajo que debe manejar para llevar una tendencia sostenible de nuestras finanzas y de nuestra economía. Dejemos algo claro, ministro. ¿Habrá un incremento al IVA? No. No. Se descarta por completo lo Se que se han descarta. dado rumorando. Sí. Todos los sectores quieren estar bien ante esta emergencia, ministro, sobre todo con cada una de las reaperturas, y el sector transporte no es la excepción. Los transportistas están pidiendo subsidios de $1,200 a los buses y 600 a los microbuses. ¿Es posible esto, Yo ministro? creo que el transportista no puede tener como todos no lo podemos tener, subsidios porque nuestra empresa, digamos, no logra cubrir nuestras utilidades, ¿verdad? Definitivamente no va a haber incremento del subsidio del transporte. ¿Ya? Creo que al contrario debe haber modificaciones en las formas de entrega del subsidio. Por muchos años se les ha dado subsidio solo por tener el bus, cuando el subsidio debe ser por el número de personas que se suben al bus. Creo yo que la Asamblea Legislativa ha mantenido este tema por muchísimos años entrampado en un candado en el cual nadie puede moverse porque quizás tienen compromisos con el sector transporte y eso les evita llevar a cabo las correcciones necesarias. Las correcciones no son aumentar el subsidio. Si un empresario dice es que ya este negocio ya no sirve, pues a lo mejor hay que vendérselo a un transportista que para él sí es rentable el negocio, ¿ya? Pero no es que el Estado tenga que aportar más porque a mí ya no me es rentable. Entonces yo creo que no debe ser esa la forma de pensamiento. Definitivamente creo que el Estado no va a aportar más de lo que ya se aporta al subsidio, y al contrario, yo soy del planteamiento muy particular, muy personal, muy economista, digamos, en ese punto, es que soy del planteamiento que ni debería existir subsidio del transporte, ¿ya? Y si es que existe, debería tener otro tipo de modalidades público-privadas, a través de asocios públicos-privados, a través de descentralizaciones del Estado, otro tipo de formatos. Pero el formato de transporte público que tenemos, pues ya básicamente quedó para el pasado. Bueno, ministro, quiero agradecer su tiempo y su presencia a diálogo esta mañana por haber pues solventado esas dudas que muchas veces son importantes que la población pues las tenga claro. Gracias a ti, Osvaldo, gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana y como siempre a sus órdenes. Vamos a ir a la pausa comercial, pero en la segunda parte de la entrevista vamos a tener como invitado a Ricardo Montenegro. Él es el presidente de INSAFORP y vamos a tratar la temática formación a comités de seguridad y salud ocupacional sobre COVID-19 dirigido a las empresas. Esto y más cuando volvamos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, estamos ya en esta segunda parte de la entrevista con Diálogo. Como le mencionaba en el bloque anterior, vamos a tener como invitado vía Skype a Ricardo Montenegro, presidente de INSAFOR. Ricardo, muy buenos días. Gracias por su tiempo. Muy buenos días, Osvaldo. Es un gusto para mí poder estar acá con usted y con los televidentes. Muchísimas gracias, don Ricardo. Bueno, sabemos que desde la fundación de INSAFOR, desde 1993 a la fecha, pues son miles y miles de personas que se han visto beneficiados pues con tantas capacitaciones, con tanto apoyo que ustedes han dado de manera tradicional. Hoy ha tenido que tener una reconversión INSAFOR, invertir nuevamente como para que las personas en esta pandemia que nos encontramos, esta emergencia que nadie nos esperábamos, puedan dar este tipo de capacitaciones a las empresas para que puedan tener todas las medidas de bioseguridad y evitar que las personas que puedan visitar estos establecimientos, como el personal mismo, se puedan infectar. Háblenos un poco acerca de esta nueva modalidad, don Ricardo. Bueno, nosotros acá en INSAFOR, como usted bien dice, esta situación pues nos agarró de sorpresa. La gran mayoría de nuestra formación era formación presencial. Igual que todos los sistemas educativos también. La gran mayoría de los sistemas educativos de la educación presencial. Nosotros, en el pasado, por ejemplo, capacitamos a 350,000 personas y de estas 20,000 las capacitamos a través de internet y 330,000 con formación presencial. Esto definitivamente de la pandemia, de un día para otro nos vimos que la formación presencial no la podíamos dar como estábamos acostumbrados y nos ha forzado a tener que reconvertirnos. Entonces, en eso estamos. Hemos aumentado desde el mes de marzo la oferta formativa en formación en línea. Nosotros tenemos dos canales para formar en línea. Una es nuestra propia plataforma, donde tenemos una diversidad de cursos. También tenemos la plataforma de Carlos Slim, que nos permite llevar a la población salvadoreña gratuitos y que ofrecemos más de 200 de diferentes. Dada la situación de la pandemia y dado que las empresas otras están empezando a trabajar, Don Ricardo, hemos diseñado unos cursos. estamos teniendo problemas con el audio, don Ricardo. Vamos a tratar de solventar esta situación. Me gustaría que habláramos tratando de solventar esta situación con usted para ver también la inversión que ha tenido que hacer INSAFOR en esta modalidad ya digital. No sé si vamos a ir a una pausa comercial. Me confirma producción que sí, vamos a ir a la pausa mientras tratamos de solucionar el problema de conexión, don Ricardo, y ya volvemos en breve con usted. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ya solventado el impasse que teníamos de comunicación con don Ricardo Montenegro, presidente de INSAFOR, pues vamos a retomar esta temática. Don Ricardo, vamos a continuar hablando de esta temática. Solamente entre enero a abril de este año
más de 61,000 salvadoreños perdieron el empleo. Y muchas veces con esta emergencia que estamos viviendo se abren nuevas oportunidades laborales. Y es ahí donde es importante estar capacitado en diferentes rubros, tal vez no en la que estábamos ya preparados, don Ricardo. Correcto, Osvaldo. Es por eso que nosotros, desde que inició la cuarentena, hemos aumentado nuestra oferta formativa en línea para permitirle a la población salvadoreña que se puedan preparar en diferentes rubros. Y esta es una ventaja porque ya que usted está en su casa, tiene la oportunidad de dedicar parte del tiempo que está en su casa a poder prepararse mejor, adquirir nuevos conocimientos que le van a permitir en un futuro cercano mejorar, ya sea en la empresa que sea, pues le va a ayudar a tener nuevas habilidades y nuevos conocimientos para conseguir un nuevo empleo o para hacer autoemprendimiento. Bien, ¿cuánto ha invertido INSAFORP en esta nueva plataforma, don Ricardo? Porque tuvieron ustedes que hacer todas las configuraciones necesarias para dar esta formación en línea a todas las personas que estaban necesitando capacitarse. Sí, nosotros ya teníamos un programa, lo que hemos hecho es, hemos incrementado. Entonces, hemos adquirido nueva oferta formativa, hemos invertido hasta la fecha, hemos invertido más de $200,000 en esto, que nos ha permitido poder llevarle educación en línea a más de 25,000 personas en este periodo. Nosotros en el primer trimestre del año formamos a 45,000 personas en formación presencial y desde marzo al 30 de junio hemos aumentado considerablemente la oferta en línea por un número grande, tanto en inversión, que le decía, cerca de $200,000. Estos $200,000 nos llevan con oferta formativa hasta el mes de agosto. Bien, ¿cuántas generaciones o promociones han sacado ya de esta nueva modalidad que están dando ustedes de capacitación a las empresas con esta nueva reapertura económica que se está dando, don Ricardo? Bueno, nosotros, como le mencionaba antes, estamos dando estos cursos para los comités de seguridad ocupacional que hay en todas las empresas. Estos son cursos que duran 8 o 16 horas dependiendo del tamaño de las empresas. Y la intención de estos cursos es llevar esta nueva cultura que necesitamos tener en las empresas para poder trabajar, que nos permitan trabajar de una manera sana y que no enfermarnos. Esto quiere decir que tenemos que seguir ciertos protocolos, usar las mascarillas, lavarnos las manos, guardar las distancias, hacer las separaciones que necesitamos si atendemos al público, etcétera, etcétera. Nosotros iniciamos este curso con un programa piloto de 24 empresas que tenía un costo de $26,000. Iniciamos la última semana de mayo con empresas que ya tenían autorización de trabajo. Ahora ya tenemos más de 100 empresas que han tomado estos cursos y seguimos una demanda grande porque las empresas se han dado cuenta de la conveniencia de que sus empleados, a través de los comités de seguridad ocupacional, reciban estas instrucciones y las puedan implementar. Sobre todo, lo importante es no solo implementar estas medidas,
nuestros centros de trabajo, sino que llevar estas medidas bien a nuestras casas, para también de esta manera evitar que nos empecemos a contagiar en las casas. Los empresarios que estén interesados en poder formar parte de este tipo de capacitaciones, pero con esta emergencia tal vez no puedan tener unos como la factibilidad de poder financiar a este comité de seguridad en sus empresas, ¿hay algún mecanismo o alguna forma de poder accederlos de alguna manera gratuita, don Ricardo? ¿O necesariamente tiene que ser monetizada estas capacitaciones? No. Estos cursos, Osvaldo, INSAFOR cubre el 90% del costo del curso. O sea que la empresa únicamente paga un 10%. O sea que es casi gratuito el desembolso que hacen las empresas en mínimo. Y esta es una oferta que tenemos para todas las empresas cotizantes a INSAFOR, las instituciones autónomas del gobierno que también son cotizantes y todas las municipalidades que también son cotizantes. Bien, los expertos capacitadores, don Ricardo, que están dando estos cursos, ¿son personas de acá de nuestro país o son personas extranjeras los que están dando estas capacitaciones de bioseguridad? No, Osvaldo, estas son salvadoreños y son personas que tienen la certificación del Ministerio de Trabajo y la certificación de INSAFOR para poder dar estos cursos. Son expertos en la materia. Así que yo aprovecho esta oportunidad que usted me da de estar con los televidentes para invitar a los empresarios que hagan uso de esta formación que es de suma utilidad para evitar contagios en los lugares de trabajo. ¿Cuántas personas se tiene proyectado capacitar con este tipo de cursos, don Ricardo? Más o menos, pues, en cada una de las fases que se vayan dando de reapertura económica. Bueno, nosotros empezamos con un programa piloto de 24 empresas. Ahorita hemos formado a más de 100 empresas y tenemos una demanda de cerca de 200 empresas, naturalmente, que no podemos hacerlo todo a la vez. Tenemos un grupo de empresas, de formadores que están dando estos cursos, que son más de 20 personas o empresas que se dedican a la formación. A través de ellos es que estamos llegando a las empresas. Pero sí creemos que vamos a tener la posibilidad de llegar a la gran mayoría de las empresas que nos demanden esto. ¿Cómo pueden ser instituciones o personas profesionales que quieran estar como certificadas por parte de INSAFOR y que puedan dar también este tipo de capacitaciones que para ellos se han preparado en esta emergencia muchas veces, don Ricardo? Tendrían que venir a INSAFOR a inscribirse y certificarse, y también tendrían para este tipo de cursos conseguir la certificación del Ministerio de Trabajo. A ambas instituciones, tanto el Ministerio de Trabajo como INSAFOR, estamos abiertos para cualquier persona que quiera venir a inscribirse con mucho gusto. Nosotros también, Osvaldo, dada esta situación, esta coyuntura que estamos viviendo, nos hemos visto forzados a cambiar cursos de formación presencial a cursos de formación digital. Y tenemos ya cursos que los hemos cambiado, hemos iniciado. Estas son empresas socias nuestras
dentro del sistema de formación profesional del país que formaban presencialmente. Y dada la coyuntura, ahora con nuestro apoyo, nosotros les hemos ayudado a cambiar los currículos, les hemos ayudado a preparar a los instructores, porque no es lo mismo una formación presencial que una formación en línea. Entonces ya tenemos cursos en inglés y en ofimática que estamos ofreciendo en línea para las diferentes empresas. Otro de los cursos que son muy demandados también en INSAFORP son las capacitaciones en otro idioma, por ejemplo el idioma inglés y otras que ustedes también se están implementando en esta. ¿Qué otro tipo tienen ustedes proyectados dar, don Ricardo, aparte de los que ya nos estaba mencionando y estos de inglés que son también muy demandados por las empresas? Sí. Mire, nosotros estamos trabajando ahorita en primero cambiar, ofrecer cursos en línea de formación continua. La formación continua es la formación que damos a los empleados de las empresas cotizantes. Hemos iniciado con la formación continua porque el hecho de que los empleados estén trabajando a ellos les permite tener acceso a los medios digitales, como una computadora, como un iPad. Entonces, hemos iniciado con inglés y ofimática, pero que próximamente vamos a tener oferta para las ventas, algunos temas de producción industrial, y vamos a ir poco a poco aumentando nuestra oferta corporativa. También estamos preparando ya algunos cursos en el sistema B-Learning. Quiere decir que vamos a ofrecer una parte del curso en línea y una parte del curso en formación presencial. Un poco más difícil es la formación a la población. Ahí nosotros tenemos oferta para la población general, que es el convenio que tenemos con la Fundación y la Fundación Gloria Clip, donde tenemos más de 200 cursos que son totalmente sin costo para las personas, y ahí tenemos una variedad de ofertas formativas de cursos que van desde 16 horas hasta 250 horas, dependiendo de qué son. Entonces, estos cursos han tenido en estos días un aumento grande en la demanda. Solo en el mes de abril nosotros logramos darle el certificado que había terminado exitosamente el curso a más de 10,000 personas, y se nos ha incrementado enormemente la matrícula, de que la gente puede estar aprovechando, tiene el tiempo para tratar de prepararse un poco más. Con esta emergencia, don Ricardo, realmente, bueno, todo el mundo, pero en particular los salvadoreños, hemos tenido que aprender nuevas habilidades, nuevos talentos, y uno de ellos pues le tocó al sector educacional. Todos los maestros que durante años habían venido trabajando sus capacitaciones de manera presencial, de manera tradicional, les tocó convertirse en tutores virtuales, y muchos que no habían hecho el teletrabajo, pues también se dan cuenta las empresas de que pueden mantener a su personal en casa trabajando de manera efectiva y eficiente. Y me llamó mucho lo que usted estaba mencionando, don Ricardo, esa capacitación de ofimática. ¿Me podría brindar más detalles sobre esto para que los empresarios puedan pues
levantar sus antenas y decir, bueno, en este tipo de rubro me gustaría capacitarme o capacitar a mi personal. Sí, con gusto, Osvaldo. Yo quisiera aprovechar que este cambio de formación presencial a formación en línea requiere una serie de etapas o pasos. Primero es cómo hacemos que el curso pueda ser digitalizado. Segundo, tenemos que, y ya lo estamos haciendo en INSAFOR, dando preparación a los instructores de cómo ellos pueden dar la formación en línea. Estamos dando también preparación a los administradores de los centros, que no es lo mismo administrar cursos presenciales que administrar cursos en línea. Entonces esto requiere una preparación también, que nosotros ya lo estamos haciendo. Ya INSAFOR tiene una oferta y yo invito a la población a que utilicen y pueden entrar a insafor.org.sb, que es nuestra plataforma, y ahí van a poder ver la cantidad de cursos que ya tenemos. Tal vez de los cursos que más demanda tienen son los cursos del inglés y diferentes cursos de ofimática. En el curso de ofimática nos hemos dado cuenta, Osvaldo, que ahora decimos vamos a trabajar desde la casa, quiere decir que tenemos que usar los sistemas digitales. Y algunas personas no tenían los suficientes conocimientos para hacerlo o no tenían ninguno. Y ellos han tenido que empezar a entrenarse y a prepararse. Y cabalmente, dentro de la parte digital nuestra, la oferta de unos cursos para principiantes, para gente que tiene conocimientos diarios y para otros que quieren adquirir conocimientos que ya tienen varios fuertes conocimientos, pero quieren, por ejemplo, adquirir conocimientos en la oferta de cómo diseñar cursos, ¿verdad? Nosotros en nuestra oferta tenemos convenios con instituciones que certifican además estos conocimientos, como con Microsoft. Nosotros ofrecemos cursos que al final del curso los asistentes reciben un certificado de Microsoft de las habilidades que han adquirido, además de recibir un certificado de INSAFOR. Ahora, para la capacitación de todas estas personas en esta nueva modalidad, don Ricardo, tiene que ir siendo de manera gradual. Nos estaba mencionando usted al inicio de la entrevista que son capacitaciones cortas pero efectivas que duran entre 16 a 20 horas. Pero esto, de acuerdo al decreto 26, únicamente están capacitando a las primeras fases que están como ya permitidas para poder capacitarse. Me imagino que ya gradualmente con cada una de las fases van a tener que ir estas empresas sumando. Antes no pueden, don Ricardo. Recuerde, Osvaldo, que nosotros, tenemos que ir a la empresa, porque los técnicos tienen que ir a las empresas, ver las instalaciones y ver qué tipo de empresa es, y en base a eso se tienen que diseñar los distanciamientos requeridos, etcétera, etcétera. Además, estos son cursos presenciales, o sea que la empresa ya tiene que estar trabajando. Entonces lo podemos hacer únicamente con las empresas que ya están autorizadas para trabajar en esta primera fase. Por eso es que nosotros continuamos
aumentando el número de socios estratégicos que pueden dar estos cursos, porque estamos seguros que según vaya aumentando los permisos o las autorizaciones para que más sectores se incorporen al trabajo, vamos a tener una mayor demanda. Muchísimas gracias, don Ricardo. Vamos a tener que ir a una pausa comercial, son las 7:48. En el último bloque vamos a estar hablando un poco más acerca de esta nueva modalidad de capacitaciones por parte de INSAFOR. Ya regresamos, no nos cambie. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando sobre las nuevas formaciones que está dando INSAFOR, sobre todo en esta época de pandemia que estamos viviendo, y es la formación a comités de seguridad y salud ocupacional sobre el tema de COVID-19 dirigido a las empresas. Me gustaría que habláramos en este último segmento, en este último bloque, don Ricardo, que nos brindara un poco más de detalles sobre en qué está consistiendo esta capacitación, sobre todo pues para esas personas que se les ha despertado como ese interés que muchas veces no se sabe qué hacer, que utilizan cualquier tipo de solución o cualquier tipo de bandejas que tal vez no son las adecuadas para poder recibir a personal ya dentro de las empresas. Háblenos un poco más en esencia de estas capacitaciones, don Ricardo, por favor. Con gusto, Osvaldo. Miren, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, iniciamos haciéndolo acá en el INSAFOR. Entonces trajimos a los expertos, que son los que dan los cursos. Ellos vinieron, visitaron nuestras instalaciones, y lo primero que se hace es tener un protocolo. Con base a este protocolo, nosotros tenemos, y como parte del curso, da un protocolo general, pero naturalmente que cada empresa, cada sector, no es lo mismo una empresa industrial, una empresa de servicios, una empresa comercial. Los protocolos cambian un poco. Entonces, se miden las distancias en que están las personas para tratar de mantener el 1,5 metros por lo menos de distancia. Se mira el ingreso a la empresa de tanto los empleados y las medidas que tienen que tomar los empleados para ingresar a las instalaciones, como de las visitas, a qué medidas tienen que tomar los visitantes, ¿verdad? Se insiste en el uso de las mascarillas. En algunos casos, dependiendo del sector, uso de guantes, uso de gorro, uso de mascarilla, de caretas, anteojos, en las alfombras, como usted mencionaba. Cada semana hay que hacer una desinfectación de las instalaciones. Recuérdese que el Ministerio de Trabajo va a estar haciendo visitas a las empresas para verificar que estos protocolos y que estas medidas se estén llevando a cabo. Tenemos que insistir en la gente que no se pueden dar la mano. Tenemos que verificar que en los lugares donde se reciben los alimentos también se guarden las distancias. No puede la gente compartir lapiceros o lápices, ¿verdad? Sino que cada quien tiene que tener sus cosas. Tenemos que insistir en que cada cierto tiempo la gente tiene que ir a lavarse las manos, ¿verdad? Todas estas medidas son las que tenemos que inculcarles y que se conviertan en una cultura de trabajo, porque este virus lo vamos a tener con nosotros, no sabemos por cuánto tiempo. Entonces esto tiene que ser una cultura de trabajo. Además, igual que lo hemos hecho acá en INSAFOR con las empresas, ahorita estamos trabajando con una parte del personal.
Nosotros, por ejemplo, acá en lo que hacemos es que viene el personal y lo hemos dividido en 3. Viene una tercera parte, trabaja 2 días, otra tercera parte, trabaja otros 2 días y así vamos. Y mientras no están en nuestras instalaciones, se les da trabajo en sus casas para que puedan trabajar a través de la computadora de forma digital. Y lo más importante es que esta cultura nueva para el trabajo tiene que ser implementada por todos en la empresa. Desde el que hace la limpieza hasta el gerente general. Todos tenemos que obligarnos a cambiar y transformarnos. Y también lo que yo también mencioné antes, que es sumamente importante, que esta cultura que estamos desarrollando en la empresa la llevemos a la casa. Y de esta manera, las medidas que tomamos en la empresa también las incorporemos en la casa. Y de esa manera vamos a evitar que tanto en la casa como en la empresa nuestros empleados se contagien y que puedan trabajar sanamente. Algo que me llamó mucho la atención, don Ricardo, que usted estaba mencionando y que son prácticas cotidianas que muchas veces vamos a algún lugar a comprar, aunque se pague con tarjeta de crédito para evitar cualquier contacto con el dinero que sabemos que es altamente contaminado, siempre se nos exige que pongamos o la firma o el número telefónico, y eso llama mucho la atención porque es otro factor de que podamos estarnos contagiando nosotros o las personas que van al supermercado y continúan guardando las bolsas del supermercado para la basura, cuando eso se debe de desechar inmediatamente, porque sabemos que el plástico ahí dura mucho más el virus del COVID-19. Correcto. Parte de estas cosas que usted acaba de señalar, Osvaldo, que son sumamente importantes, son las instrucciones y conocimientos que se les inculcan a los comités, y después los comités los retransmiten a los demás empleados. Pero son cosas pequeñitas que tenemos que ir haciendo de todos los días. Cuando usted va a algún lugar y le dicen firme, lo mejor es sacar su propio lapicero y firmar con su propio lapicero, no con el que le dan. Que el suyo usted lo tiene y nadie más lo ha usado, ni nadie más lo ha tocado. El otro lo ha tocado un montón de gente, ¿verdad? Entonces, también cuando tener alcohol gel, cuando usted sale o entra de un lugar, si ha tocado algo, pues inmediatamente ocupar el alcohol gel para limpiarse las manos. Todos estos detallitos que son sumamente importantes son los que parte de la cultura que nosotros tenemos que irnos acostumbrando para poder evitar el contagio de este bendito coronavirus 19. Muy bien, don Ricardo, ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría que nos hablara de las proyecciones que quedan de lo del año, nuevos convenios que puedan hacer con otras instituciones también que usted nos estaba mencionando ya, don Ricardo. Sí, nosotros estamos esperando que las autoridades nos indiquen cuándo vamos a poder tener otra vez formación presencial. En el ínterin estamos reforzando la formación en línea. Hemos utilizado una red que tenemos de instituciones de formación de América Central y para conversar con ellos, ver qué es lo que ellos están haciendo, compartir experiencias. Esto nos ha servido mucho, sobre todo con el programa Empresa Centro. El programa Empresa Centro es un programa para jóvenes que tiene formación presencial y los jóvenes van a hacer su práctica. La formación presencial, lamentablemente, la hemos tenido que suspender. Pero las prácticas en las empresas están realizadas.
Nuevamente, don Ricardo, ya para ir finalizando, si nos comparte el sitio donde pueden accesar todos los empresarios para poder accesar a esta nueva modalidad que están dando ustedes de capacitación a los comités de seguridad ocupacional dentro de las empresas. Por favor, don Ricardo, ya con esto despediríamos. Pueden llamar 2522-100, que es nuestro teléfono, o insafor.org.sb, que es nuestra página web. Ahí van a encontrar toda la información necesaria. Poder accesar a esto. Muchísimas gracias, don Ricardo, por su tiempo, por haber compartido toda esta información con todos los empresarios que en cada una de estas fases pues tienen que irse preparando para esta nueva época en que nos ha tocado vivir, que nadie la esperaba. Don Ricardo, la mejor de las suertes, muchísimas bendiciones pues dentro de la presidencia de INSAFOR y dentro de su familia también. Gracias a usted, Osvaldo, y cuando tenga la oportunidad, por favor también me saluda Ernesto. Yo sé que usted ahorita le está teniendo ahí cuidando la tienda. Con el mayor de los gustos. Ernesto nos está viendo en estos momentos, don Ricardo. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, gracias por habernos acompañado. Gracias siempre por honrarnos con su fiel sintonía. Esperando que tengan un excelente día jueves y que el Señor me los bendiga. Diálogo con Ernesto López.